Aquí tenemos un cuadro que ya hablamos de ello en la clase pasada, pero vamos a retomarlo porque yo siento que es muy necesario, ¿sí? Hablábamos de que este pasaje en Daniel capítulo 9, versículo 24, 25, 26 y 27 tienen una estructura poética interna muy particular. Y si nosotros nos descuidamos en nuestro estudio, no identificamos cómo el texto está estructurado, podemos llegar a decir que el texto dice lo que nunca dijo, ¿sí? Entonces, en la clase pasada vimos tres versiones y para esta ocasión estamos tomando la versión de 1909, no la de la Reina Valera 1960. ¿Por qué? Bueno, hay una razón. En el versículo 27, en la parte roja, lamentablemente ahí lo tapa el recuadro, ¿no? Pero pues nosotros estamos familiarizados con esa versión. Y en la versión Reina Valera 1960, cuando se habla de el pueblo, en lugar de decir el pueblo asolado, como bien lo menciona la Reina Valera 1909, en la 1960 dice el asolador. Y entonces, cuando escuchamos el asolador, muchas personas empiezan en su imaginería a crear o a buscar, a tratar de identificar, y entonces dicen, a lo mejor es un dictador del futuro, un político de Rusia, de Europa, de Estados Unidos, saber de dónde. Pero fíjense lo que dice el texto. En la parte de arriba dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Daniel. Acuérdense que esta profecía la recibe Daniel y el pueblo de Daniel es Israel. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, sobre Jerusalén. Que Jerusalén era la santa ciudad porque ahí estaba el santuario, ahí estaba el tabernáculo, perdón, ahí estaba el templo. Entonces, esta profecía no la podemos aplicar ni a Rusia, ni a la URSS, ni a Estados Unidos, ni, no sé, a ningún país que no sea el pueblo de Israel, ¿sí? Porque ahí encontramos delimitado sobre quién es la profecía y en quién se va a cumplir. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, ¿sí? Ahora, la estructura interna es muy clara. El versículo 25, 26 y 27 siempre tienen esta estructura. Primero se empieza hablando del Mesías y después del pueblo y la santa ciudad. En el versículo 26 se habla del Mesías y después del pueblo y la santa ciudad. En el versículo 27 se habla primero del Mesías y después del pueblo y la santa ciudad. Por lo tanto, en en la segunda parte del versículo 27, que yo lo tengo en rojo, todo lo que se habla del pueblo y la ciudad lo tengo en rojo, tiene que estar hablando del pueblo y de la ciudad. Ahí no está hablando de un dictador del futuro, ¿sí? Tenemos que respetar la propia estructura interna del texto. Ahora, ojo con esto. Cuando se habla del Mesías, todo lo que se habla del Mesías lo tengo en azul allí. En el versículo 25 se nos dice que el Mesías va a aparecer. ¿Cuándo va a aparecer? Cuando se terminen las 69 semanas. Justo cuando se termina la semana 69, aparece el Mesías. En el versículo 26 se nos dice que el Mesías aparece y será asesinado. Asesinado por motivos de pacto. Porque dice, será cortado. El Mesías será cortado. Nosotros ya vimos esto en clases pasadas, de que el pacto de corte, hay una expresión que se llama karat berit, un pacto de corte. Y el pacto de corte siempre es cuando se inicia un pacto que es diferente a cualquier pacto que haya sido anterior. Sin embargo, está la expresión hekim berit, que es cuando es una renovación del pacto. Pero el nuevo pacto, el pacto del Mesías, es un pacto nuevo, no es una renovación, no es un pacto renovado, no es el pacto mosaico, pero ahora con una actualización. No, es un pacto totalmente distinto. ¿Sí? Es un pacto de corte, porque el Mesías muere por motivos de pacto. Ahora, ¿cuándo muere el Mesías? En el versículo 27 se nos dice que el pacto se llevará a la mitad de la última semana, que es la semana 70.
Y entonces se instituye un nuevo pacto con la sangre del Mesías. Ahora, ¿cómo sabemos que es un pacto diferente al pacto anterior? El mismo versículo 27 nos lo dice. Y en otra semana confirmaré el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que con la muerte del Mesías, el sacrificio, la ofrenda, todo el sistema sacrificial que se llevaba en el templo queda totalmente inoperante. ¿Sí? Queda totalmente inoperante. Después del Mesías, después de que el Mesías instituye el nuevo pacto en la cruz, ya de nada sirve delante de Dios seguir con todo este sistema sacrificial del templo. Es más, ahora vamos a ver lo que se dice del pueblo y la ciudad, porque ahí encontramos de que el templo va a ser destruido. Ahora, en el versículo 25, acuérdense que Daniel está en el exilio y entonces en el versículo 25 se profetiza de que se va a reconstruir la plaza, se va a reconstruir el templo, se va a reconstruir la ciudad, pero esto es importante porque en el versículo que sigue, en el versículo 27, se nos dice que esa misma ciudad que se reconstruyó va a ser destruida nuevamente. Y se menciona el santuario, se menciona el templo y se nos dice que va a sufrir asolamiento vía bélico, es decir, que va a sufrir una invasión de un pueblo extranjero. Ahora, en el versículo 27, como para reafirmar esto, se nos vuelve a decir lo mismo. Lo voy a leer. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta una entera consumación. O sea, no es ahí como que va una destrucción ahí, 2, 3 más o menos. Por eso Jesús va a decir, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Hasta una entera consumación. Y se derramará la ya determinada destrucción sobre el pueblo asolado. Esto es muy interesante, porque el mensaje de Jesús, o mejor dicho, el mensaje del Mesías va a implicar la destrucción del templo y la ciudad. Por eso no nos va a sorprender que Jesús hable sobre esto y que Jesús sea el que anuncie la destrucción del templo. El que sigue, por favor.